10 niños reyes. Hoy vamos a conocer 10 niños que fueron reyes, faraones, emperadores o dirigentes de una nación. Algunos de ellos, más que niños, eran jóvenes, pero aunque su edad era corta, tomaron decisiones importantes que ayudaron a moldear la historia de sus naciones, de sus imperios. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Marco Aurelio Antonio Augusto, apodado el Sabio o Filósofo. Nacido en Roma, fue emperador del Imperio Romano desde el año 161, cuando asumió el poder con tan solo 14 años, hasta el año de su muerte en 180. Fue el último de los llamados 5 buenos imperios, tercero de los emperadores de origen hispano, y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. Marco Aurelio y Lucio Vero fueron hijos adoptivos de Antonio Pío por mandato de Adriano, y los dos primeros que imperaron conjuntamente en la historia de Roma. Su gobierno estuvo marcado por conflictos militares en Asia frente a un revitalizado imperio parto, y en Germania Superior frente a las tribus bárbaras asentadas a lo largo del Limes Germanicus en Galia y a lo largo del Danubio. Durante el periodo de su imperio, tuvo que hacer frente a una revuelta en las provincias del este liderada por Avidio Casio, al cual aplastó. La gran obra de Marco Aurelio, Meditaciones, escrita en griego helenístico durante las campañas de la década de 170, todavía está considerada como un monumento al gobierno perfecto. Se le suele describir como una obra escrita de manera exquisita y con una infinita ternura. Número 9. Murad IV. Murad IV era el hijo del sultán Ahmed I y nacido de la concubina favorita del sultán Valident Kosem, quien era griega de origen y una de las mujeres más poderosas en la historia del Imperio Otomano. Murad IV subió al poder en algún momento entre los 11 y los 14 años de edad y tuvo bastante éxito. Esto puede atribuirse en parte a su madre, quien mantuvo la corte en su nombre durante unos 10 años, hasta que Murad estaba listo para asumir el poder. Mientras muchos historiadores sugieren que Murad habría logrado más que muchos de sus predecesores combinados, otros destacan el puño de hierro con el que dominó y las obras de las tiranías que cometió. Murad nació en un momento en que todo el reino a su alrededor estaba constantemente bajo ataque. Por lo tanto, adoptó la violencia que vio y la utilizó para su ventaja. Sus logros, si se pueden llamar así, incluyen matar a sus hermanos y la prohibición de fumar, así como café en todo el Imperio Otomano. Los que le desafiaron fueron colgados o empalados. Los cuerpos eran a menudo exhibidos públicamente para disuadir a los delincuentes. Número 8. Eduardo VI. Edward Cornwall fue coronado rey de Inglaterra a la edad de 10, después de que su padre Enrique VIII falleciera. El nacimiento de Edward no fue fácil, y su madre murió poco después de nacer. Como era un niño bastante enfermizo, no reinó por mucho tiempo después de su coronación. El único logro positivo de Edward fue que era más educado que muchos de sus antecesores. Estuvo bajo la tutela de los principales estudiosos de Cambridge. Hay, sin embargo, una cuenta en disputa en los tribunales con el duque de Somerset, quien tenía el objetivo de obtener el control de Inglaterra. Edward se mantuvo alejado de la política y se dedicó a la reforma de la Iglesia de Inglaterra, mientras que la economía estaba cayendo en picada de manera constante. Número 7. El Agábalus. El Imperio Romano estaba lleno de gloria, de excentricidad. Le había dado al mundo grandes artistas, pensadores libres, inventores y grandes mentes que aún se celebran en la actualidad. Por otra parte, Roma también se acredita con algunos de los gobernantes más notorios y excéntricos como Nero o Calígula. Si bien no todo lo escrito sobre el Agábalus es cierto, sirvió como sumo sacerdote en el Egabal, en la ciudad de Siria de Emesa, antes de convertirse en rey. Muchos expertos disputan su afirmación de que él era el hijo bastardo del emperador de Carcala. Él ganaría el favor del Senado y el poder, solo para conducir a Roma a nuevos mínimos.
aunque también se ha sabido que hacía sacrificios humanos. Creó un senado para las mujeres, construyó una torre para aquellos que querían suicidarse y mucho más. Si bien no todos estos cuentos son fascinantes, han demostrado ser ciertos. Sin duda, podemos decir que el Agábalus es un personaje bastante intrigante. Número 6. Vladislav tenía solo 10 años cuando asumió el poder y gobernaría durante 10 años más. Su reinado fue completamente influenciado y manipulado por el obispo de Cracovia, cuyo único logro digno de mención como asesor era ganar la corona húngara para el niño rey. Mientras que él consiguió una corona adicional, nada bueno salió de ella. Vladislav perdió su influencia sobre Polonia, ya que era un gobernante ausente, y todos los asuntos del estado fueron manejados por el obispo. Además, la viuda del rey húngaro y sus partidarios estaban constantemente conduciendo al país a una guerra civil, que terminó por el Papa para que Hungaria pudiera participar en las cruzadas. Una vez que resolvieron el conflicto, Vladislav ganó la guerra contra el Imperio Otomano. Se firmó un tratado de paz con Murat II para devolver todos los territorios conquistados tomados de Hungría al niño rey. Pero para empeorar las cosas, Vladislav astilló el acuerdo después de una cierta manipulación del obispo de Cracovia y atacó a los turcos de nuevo. Esta vez no fue tan afortunado. Hungría perdió todo y Vladislav murió en la batalla. Número 5. María, la reina de Scots. María gobernó como reina de 2 naciones separadas antes de tener 18 años de edad. María se convirtió en la reina de Escocia después de que su padre murió solo 6 días después de su nacimiento, en 1542. Mientras que era demasiado joven para gobernar, su posición de reina la convirtió en una figura muy influyente en las relaciones internacionales. Ansioso por unir Escocia e Inglaterra, en 1543, el rey Enrique VIII propuso un futuro matrimonio entre María y su hijo Eduardo. Las tensiones políticas entre los dos países llevaron al Parlamento escocés a rechazar el compromiso, y María estuvo refugiada en varios castillos después de que Enrique VIII invadiera Escocia y tratara de forzar el matrimonio en lo que se conoció como el Rough Wooing. Para mantenerla fuera del alcance de los reyes ingleses, en 1548, a los 5 años de edad, la reina fue llevada a Francia. A los 16 años se casó con Francisco II y gobernaría brevemente como reina de Francia después de ascender al trono. Después de la muerte de Francisco en 1561, María regresó a Escocia para reanudar sus deberes como reina. Se volvería a casar 2 veces ya como adulta, pero un levantamiento en 1567 la obligó a abdicar su trono escocés y huir a Inglaterra. Allí fue encarcelada durante casi 19 años antes de ser ejecutada por su papel involuntario en un complot para derrocar a la reina Isabel I. Número 4. Tutankamón. Más comúnmente asociado con el descubrimiento de su tumba en 1922. Tutankamón fue un faraón egipcio que se cree gobernó Egipto durante 10 años en el siglo XIV. King Tut heredó el trono a la edad de 9 o 10 años y en un principio gobernó Egipto bajo la dirección de asesores debido a su corta edad. Mientras que su reino no fue tan significativo en la historia de Egipto, Tutankamón instituyó algunos de los principales cambios en la sociedad. Lo más importante era su reversión de las reformas impopulares de su padre, el rey hereje Akenatón. Él abandonó el decreto de Akenatón que el dios Sol Atón sea la única deidad. Tutankamón restableció el dios Amón de Tebas y restauró la capital de Egipto. Murió misteriosamente a la edad de 19 años, pero su contribución más importante a la historia se encontraría 3200 años más tarde, cuando el egiptólogo británico Howard Carter descubrió su lugar de descanso final en el Valle de los Reyes. La tumba de Tutankamón ha ayudado a formar nuestra comprensión moderna de las antiguas costumbres reales egipcias. Número 3. Fu Ling o Chun-Shi. El tercer emperador de la dinastía Qing de China, Fu Ling, de 5 años de edad, llegó al poder en 1643 tras la muerte de su padre.
Debido a que era tan joven, para los próximos años, China fue gobernada bajo la regencia de su tío, Dorgón. Después de la muerte de Dorgón en 1650, con tan solo 12 años de edad, Chunxi tomó las riendas del imperio. Cuidándose de los ganchos desgarradores del poder de sus enemigos políticos, pronto fomentaría una alianza con eunucos de la corte influyentes e hizo esfuerzos para luchar contra la corrupción y consolidar el imperio bajo el gobierno Qing. El emperador Chunxi hoy es recordado como un líder muy abierto de mente. Se dedicó mucho tiempo al estudio de la ciencia y la astronomía, y también era tolerante con las diferentes religiones. Número 2. Ptolomeo XIII. El 13º regidor de la dinastía ptolomaica de Egipto, Ptolomeo XIII, se codeó con algunas de las más prominentes figuras de la historia antigua durante su corta vida. El joven faraón llegó por primera vez al poder en el 51 a.C., a la edad de 11 o 12 años. Pronto se encontró eclipsado por su famosa hermana Cleopatra. Celoso de su creciente celebridad, en el 48 a.C., Ptolomeo desencadenó una guerra civil y después de aliarse con miembros influyentes de la corte, expulsaron a Cleopatra de Egipto. Ptolomeo también se alió con el líder romano Pompeyo, quien estaba entonces en guerra con Julio César. Cuando Pompeyo fue derrotado y llegó a Egipto en busca de refugio, el faraón adolescente lo asesinó, en un intento de impresionar a César y congraciarse con Roma. Sus intentos fueron fallidos y Roma le obligaría a reconciliarse con su hermana. Él enfrentaría a su ejército contra Julio César solo para ser derrotado. Se cree que se ahogó en el río Nilo mientras trataba de escapar. Número 1. Baldwin IV de Jerusalén. El rey Baldwin IV no solo salvó a Jerusalén de ser capturada a la edad de 16 años, lo hizo mientras que sufría de una enfermedad. Nacido en 1161, Baldwin IV subió el poder a la edad de 15 años después de la muerte de su padre, Amalric I. A pesar de estar enfermo de lepra desde la infancia, Baldwin IV pasaría a defender repetidamente su reino cristiano contra Saladino, el estratega militar musulmán famoso que gobernó como sultán Egipto y Siria. Cuando Saladino se dirigió a la ciudad de Ascalón en 1177, el joven rey Baldwin se precipitó al sitio con solo un pequeño complemento de infantería y unos pocos cientos de caballeros templarios. Sitiados dentro de las paredes de la ciudad por un número superior de las tropas de Saladino, Baldwin IV lograría romper su ejército y le derrotó. Después de asegurar un breve acuerdo de paz con Saladino, el adolescente regresó a Jerusalén como un héroe. Lucharía muchas batallas más contra las fuerzas de Saladino después de que la tregua terminó, a menudo viajando en una litera cuando su lepra le hizo demasiado débil para montar a caballo. La condición de Baldwin IV empeoró durante los próximos años y finalmente murió en 1185 a la edad de 23. 2 años más tarde, Saladino ganaría una victoria decisiva en la batalla de Jatín y efectivamente llegaría a destruir el reino de Jerusalén. Estos fueron 10 niños que llegaron a ser los máximos representantes de su pueblo, su máximo gobernador. Muchos de ellos fueron manipulados, pero otros, como el del puesto anterior, me dejaron francamente sorprendidos. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en mi próximo video, envíame tu foto con pulgar arriba en un mensaje a mi página de Facebook. Solo busca la palabra Pablo González. A todos gracias por la paciencia con las imágenes. La respuesta ha sido extraordinaria, pero todas están haciendo fila en espera a ser publicadas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.